A veces, la mente puede convertirse en un lugar más ruidoso que cualquier tormenta. Eso le pasaba a Marco, un joven de 24 años que vivía perdido entre pensamientos que nunca lo dejaban en paz. Recordaba errores del pasado que ya no podía cambiar y temía un futuro que aún no existía. Cada día despertaba con el corazón acelerado y la cabeza llena de preguntas. Cada noche se dormía tarde, atrapado en recuerdos tristes e imágenes imaginarias que lo hacían sentir pequeño. Su sonrisa se había apagado sin que él lo notara, reemplazada por un cansancio que lo acompañaba como una sombra. Pero un rumor comenzó a circular por su región. Decían que, en un pueblo lejano escondido entre colinas, vivía un anciano sabio que había ayudado a muchas personas a encontrar paz interior. Y ese simple rumor encendió algo en Marco, una esperanza pequeña, pero suficiente para cambiarlo todo. Marco vivía en un pequeño pueblo rodeado de montañas verdes y senderos angostos donde el viento parecía susurrar historias antiguas. Desde fuera, cualquiera pensaría que era un lugar perfecto para vivir en paz, pero dentro de la mente de Marco no existía tal calma. Cada día era una batalla silenciosa que nadie más veía. Al despertar, su habitación parecía tranquila, pero su pecho ya estaba apretado, como si el día comenzara con un peso invisible. Encendía su teléfono y un mar de pensamientos lo golpeaba sin aviso. Errores del pasado, conversaciones que hubiera querido cambiar, oportunidades que dejó escapar, decisiones que nunca tomó. En segundos, su mente se convertía en un torbellino. Mientras caminaba por el pueblo rumbo a su trabajo en una pequeña tienda, su cabeza no dejaba de crear escenarios imaginarios. A veces recordaba discusiones viejas, otras veces imaginaba futuros catastróficos. Cada pensamiento lo alejaba del presente un poco más. Caminaba entre personas, pero no las veía realmente. Había días en los que su mente estaba tan perdida que ni siquiera recordaba qué camino había tomado para llegar. Sus amigos lo notaban diferente. Antes era alegre, espontáneo, un joven lleno de ideas. Pero poco a poco, su mirada se volvió más seria, su voz más baja, su sonrisa más rara. Cuando salían a caminar juntos, Marco parecía estar físicamente ahí, pero mentalmente lejos, atrapado en un universo interno que lo consumía. Una tarde, mientras estaban reunidos cerca de la plaza del pueblo, uno de ellos le preguntó: «Marco, ¿estás bien? Últimamente pareces apagado». Marco fingió una sonrisa y respondió: «Sí, estoy bien. Solo he estado pensando demasiado». Nadie imaginaba cuán cierto era aquello. Pensaba tanto que ya no sabía cómo dejar de hacerlo. Por las noches, la situación empeoraba. Apenas se acostaba, el silencio del cuarto se llenaba con gritos internos. ¿Por qué dijiste eso? ¿Y si algo sale mal mañana? ¿Por qué no aprovechaste esa oportunidad? ¿Qué pasará dentro de 10 años? Intentaba distraerse con música o videos, pero la calma nunca llegaba. Al contrario, cuanto más intentaba forzarla, más fuerte parecía la tormenta en su mente. Comenzó a perder el apetito. Algunas mañanas tomaba solo un sorbo de agua antes de salir. Su madre, preocupada, le decía: «Hijo, estás muy delgado. ¿Te sientes bien?». Marco no sabía cómo explicar algo tan abstracto. ¿Cómo describir una mente que no descansa? ¿Cómo poner en palabras un dolor que no es físico, pero pesa más que cualquier carga? En la tienda donde trabajaba, su jefe también notó el cambio. Marco cometía pequeños errores, olvidaba entregar pedidos, mezclaba productos, distraído por pensamientos que aparecían sin permiso. Con amabilidad, su jefe le dijo: «Marco, eres un buen muchacho, pero últimamente pareces lejos. Si necesitas hablar de algo, aquí estoy». Él solo asintió, sintiendo vergüenza por no poder controlar su propia cabeza. Un día, después de un turno especialmente difícil, Marco decidió dar un paseo por los caminos del pueblo para despejarse. Mientras caminaba sin rumbo, escuchó a dos ancianas conversando junto a un árbol grande. «Dicen que en las colinas vive un anciano muy sabio», dijo una. «Antes era un psicólogo famoso en la ciudad. Ahora ayuda a quien lo busca». «Sí, lo escuché», respondió la otra. «La gente dice que sus palabras curan la mente, como si entendiera el corazón sin que uno diga mucho». Marco se detuvo sin querer. Sus oídos se llenaron de esperanza. ¿Un hombre que podía ayudar? ¿Alguien que entendía la mente? ¿Alguien capaz de enseñar paz? Ese pensamiento lo cambió todo. Esa noche, en su habitación oscura, Marco se sentó en la cama y miró las paredes silenciosas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa, una posibilidad. Si existía alguien que ya había ayudado a otros,
quizás también podría ayudarlo a él. Miró por la ventana hacia las montañas lejanas. Ahí, según los rumores, vivía ese anciano. Ese hombre que podría tener una respuesta que Marco había buscado durante años. Y así tomó la decisión que cambiaría su vida. Partiría al amanecer para encontrar al sabio, sin importar cuán lejos tuviera que llegar. Marco despertó antes de que el sol apareciera en el horizonte. El cielo aún estaba oscuro, pero una suave línea dorada comenzaba a pintar la silueta de las montañas. Preparó una pequeña mochila con agua, pan y una manta. Mientras se ataba los zapatos, su corazón latía con fuerza, mezclando miedo y esperanza. No sabía cuánto tardaría en llegar, ni qué encontraría al final del camino, pero sentía que debía intentarlo. Al salir del pueblo, el aire frío de la mañana golpeó su rostro. El sendero hacia las colinas era estrecho y empinado, rodeado de árboles altos que parecían vigilar su paso. Con cada paso, sus pensamientos luchaban unos contra otros. A veces sentía que hacía lo correcto, otras, una voz interna le decía que era inútil, que nadie podría ayudarlo. Pero seguía caminando. A mitad del camino, se detuvo para tomar agua. Miró hacia atrás y vio su pueblo pequeño, silencioso, como si fuera un recuerdo lejano. Por un instante sintió ganas de regresar, de volver a lo conocido, aunque doliera. Pero luego recordó las noches sin dormir, la tristeza, la mente llena de ruido, y dio un paso más. El sol comenzó a elevarse y con él el calor. Marco sudaba, pero la brisa fresca de la montaña lo animaba a continuar. Mientras avanzaba, notó cómo la naturaleza era diferente a lo que estaba acostumbrado. Los árboles parecían más verdes, los pájaros cantaban con más fuerza y el viento llevaba un olor a tierra y hojas nuevas. Por primera vez en mucho tiempo, notó esos detalles. Quizás porque por primera vez estaba realmente presente. Después de varias horas, llegó a una zona rocosa donde el camino se volvía más difícil. Sus piernas temblaban por el esfuerzo, y su respiración se hacía pesada. Se sentó en una piedra y apoyó la cabeza entre las manos. ¿Y si no sirve de nada?, murmuró. Pero al instante, un pensamiento cruzó su mente: ya llevo más lejos de lo que pensé. No puedo rendirme ahora. Se levantó con determinación y siguió. Cada paso parecía pesar el doble, pero su deseo de encontrar respuestas era más fuerte que su cansancio. Cuando finalmente comenzó a descender hacia el valle del otro lado, vio un pequeño arroyo. Se acercó, se lavó el rostro y sintió una especie de alivio. El agua fría le devolvió un poco de energía. El camino siguió serpenteando entre colinas suaves y prados verdes. A medida que se acercaba al próximo pueblo, la sensación de calma comenzaba a reemplazar la ansiedad. Era como si la naturaleza misma lo estuviera guiando hacia un lugar más tranquilo, más luminoso, más verdadero. Al llegar a la entrada del pueblo en las colinas, notó que era muy diferente al suyo. Había flores colgando de cada ventana, aves que volaban sin miedo y un silencio agradable que parecía envolverlo todo. Allí no había ruido de autos, ni gritos, ni prisas. Solo el sonido del viento moviendo las hojas. Marco preguntó a unos niños que jugaban cerca del río: ¿saben dónde vive el anciano sabio? Los niños sonrieron y señalaron una casa al fondo, rodeada de árboles y plantas. Allí. El abuelo está siempre afuera, escuchando el viento, dijo uno de ellos. Marco sintió un nudo en el estómago. Su corazón comenzó a latir más rápido. Respiró hondo y caminó hacia la casa. Cada paso se sentía como si lo acercaran no solo a un lugar, sino a una respuesta que había esperado durante años. Cuando llegó a la entrada, vio una pequeña casa cubierta de enredaderas verdes. En el porche, sentado en silencio, estaba el anciano. Tenía los ojos cerrados y parecía no necesitar nada para sentirse en paz. Su postura era serena, como si hubiera aprendido a conversar con el mundo sin usar palabras. Marco se quedó inmóvil unos segundos. No sabía si debía acercarse. No quería interrumpirlo. Pero el anciano, sin abrir los ojos, dijo con voz suave: «Pasa, hijo. Te estaba esperando». Y en ese instante, Marco entendió que su viaje no había sido en vano. Había llegado al lugar donde, quizá, su mente por fin encontraría descanso. El anciano abrió los ojos lentamente, como quien vuelve de un lugar muy tranquilo. Sus pupilas eran claras, pero no por el color, sino por la paz que transmitían. No había prisa en su mirada. No había juicio. Solo una calma tan grande que, por unos segundos, hizo que el ruido dentro de la mente de Marco se detuviera. ¿Eres tú, el sabio del que todos hablan?, preguntó el joven con timidez. El anciano sonrió con ternura.
Eso dicen, respondió. Pero no soy más que un hombre que ha pasado muchos años observando su propia mente. Siéntate. Marco se sentó frente a él, en el pequeño porche de madera. El viento movía suavemente las hojas de las plantas colgantes, y el aroma de la tierra húmeda llenaba el aire. Dime, hijo, dijo el anciano, ¿qué te trae hasta aquí? Marco respiró hondo. No era fácil poner en palabras algo que llevaba tanto tiempo cargando. Mi mente, empezó. Mi mente no para nunca. Pienso demasiado. Recuerdo cosas que ya pasaron y me duele. Me imagino cosas que tal vez nunca sucedan y me asusto. Me cuesta dormir, me cuesta estar tranquilo. Estoy cansado de mí mismo. Quiero paz, pero no sé cómo encontrarla. El anciano lo escuchó en silencio, sin interrumpirlo. No apuró sus palabras ni trató de completarlas. Permitió que cada frase saliera con su propio peso. Cuando Marco terminó, sintió que algo dentro de él se aflojaba un poco, solo por haberlo dicho en voz alta. Entiendo, dijo el anciano con suavidad. Tu problema no es que pienses, hijo. Pensar es algo natural. El problema es que te has convertido en esclavo de tus pensamientos. Ellos te llevan de un lado a otro, hacia el pasado y hacia el futuro, pero casi nunca te dejan estar donde realmente estás. Marco bajó la mirada. Esa descripción le dolió, pero también le pareció exacta. ¿Y cómo puedo cambiar eso?, preguntó. He intentado distraerme, ignorar las ideas, pero siempre vuelven. El anciano se puso de pie con calma. Las palabras no son suficientes, respondió. Quiero que experimentes algo por ti mismo. Ven conmigo. Lo llevó a la parte trasera de la casa, donde había una pequeña mesa de madera junto a un pozo de piedra. Del pozo, el anciano sacó un balde y llenó un vaso de vidrio hasta el borde. Lo llenó tanto que el agua formó una ligera curva por encima del borde, sosteniéndose por pura tensión. El anciano tomó el vaso con sus manos arrugadas, lo observó unos segundos y luego se lo entregó a Marco. Quiero que hagas algo muy simple, dijo. Camina desde aquí hasta la entrada del pueblo y luego vuelve. Solo hay una condición, no debes derramar ni una sola gota de agua. Ni una. Marco lo miró sorprendido. ¿Y eso qué tiene que ver con mi mente? Hazlo, contestó el anciano con una sonrisa tranquila. Luego hablaremos. Marco dudó, pero algo le decía que confiara. Aceptó el vaso con cuidado. El agua estaba tan cerca del borde que el más mínimo movimiento brusco podría hacerla caer. Respiró profundo, intentó firmeza en sus manos y dio su primer paso. El camino hacia el centro del pueblo no era muy largo, pero estaba lleno de vida. A medida que avanzaba, los sonidos y movimientos del alrededor comenzaron a aparecer. Un perro ladró a lo lejos. Un niño corrió detrás de una pelota. Una mujer saludó desde la ventana de una casa. Un vendedor ambulante ofrecía frutas en voz alta. En cualquier otro momento, la mente de Marco se habría ido con cada uno de esos estímulos. Habría pensado en el perro, en el niño, en la fruta, en la mujer. Pero esa vez, algo era diferente. Su atención estaba completamente atrapada en una sola cosa, el vaso. Miraba el agua fija, sin apartar la vista. A cada paso, sentía como la superficie líquida temblaba apenas. Si se distraía un instante, si giraba la cabeza o aceleraba el paso, el agua se derramaría. Así que caminó despacio, con cuidado, respirando de forma consciente. El mundo alrededor parecía seguir igual, voces, risas, pasos, viento, ruido, pero todo llegaba a él como un susurro lejano, sin fuerza. Su mente, por primera vez en mucho tiempo, no estaba saltando de pensamiento en pensamiento. Estaba entregada a una sola tarea. Cuando llegó a la entrada del pueblo, se detuvo unos segundos para asegurarse de que no faltara agua. El vaso seguía tan lleno como al principio. Dio la vuelta con la misma calma y comenzó el trayecto de regreso. En el camino de vuelta, nuevamente todo estaba en movimiento. Gente hablando, niños jugando, el sol filtrándose entre las ramas, una carreta pasando. Pero Marco siguió concentrado. Era como si todo el pueblo se hubiera desvanecido en un segundo plano. Él solo estaba ahí, paso a paso, con un vaso lleno entre las manos. Al llegar de nuevo a la casa, sus brazos estaban un poco tensos, pero el agua seguía intacta. Se paró frente al anciano y dijo, con un leve orgullo: lo logré. No derramé ni una gota. El anciano observó el vaso, asintió satisfecho y luego miró a Marco a los ojos. Muy bien, dijo. Ahora dime, hijo, ¿viste a los niños jugando en la plaza? Marco parpadeó, confundido. No,
No me fijé. ¿Escuchaste a los perros ladrando, a los vendedores gritando sus ofertas? Marco negó con la cabeza. Tampoco. ¿Sentiste quién te miraba, quién pasaba a tu lado, quién te saludaba? No, respondió. Yo, solo estaba concentrado en el vaso. Si miraba a otra cosa, habría derramado el agua. El anciano sonrió con una luz suave en los ojos. Ahí está la clave, dijo. Durante ese tiempo, tu mente estuvo completamente en una sola cosa. No saltaba hacia ayer, no imaginaba mañana. No estaba repasando viejos errores ni inventando problemas. Estaba aquí, en esta respiración, en este paso, en este vaso. Y dime, mientras caminabas así, ¿sentiste la misma angustia que sueles sentir cada día? Marco se quedó en silencio. Se dio cuenta de algo que no había notado hasta que el anciano lo mencionó. Durante todo el camino, no había escuchado esa voz interna que lo castigaba. No había sentido ese peso en el pecho que lo acompañaba siempre. Ni siquiera recordaba sus preocupaciones habituales. Solo había existido el vaso, el agua, y la intención de no derramarla. No, dijo al fin, sorprendido. No sentí esa angustia. El anciano asintió. Porque el miedo vive en el futuro, explicó, y la culpa vive en el pasado. En cambio, la paz solo vive en el presente. Mientras caminabas, estabas completamente en el presente. Tu mente no tenía espacio para otra cosa. Por eso se cayó. Marco apretó el vaso entre sus manos. La explicación era tan sencilla que le resultaba difícil creer que la respuesta hubiera estado siempre ahí, tan cerca. Entonces, ¿la paz que sentí mientras caminaba la puedo sentir siempre?, preguntó con esperanza. El anciano tomó el vaso y lo dejó sobre la mesa. Luego señaló el corazón de Marco. La paz no estaba en el vaso, dijo. Estaba aquí, dentro de ti. El vaso solo fue una excusa para mostrarte que eres capaz de enfocar tu mente en una sola cosa y soltar lo demás. La vida es como un camino lleno de ruidos, distracciones y llamados. Si atiendes a todos a la vez, te pierdes. Pero cuando eliges estar en lo que estás, paso a paso, la tormenta se calma. Hizo una pausa y continuó. Tu mente es como este vaso. Si lo mueves bruscamente, el agua se agita y se derrama. Si lo sostienes con calma, el agua se mantiene quieta y clara. Tus pensamientos seguirán existiendo, no los puedes eliminar. Pero puedes aprender a sostenerlos con suavidad, sin que se desborden. Marco sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, no se sintió roto, ni defectuoso. Solo se dio cuenta de que nunca le habían enseñado a mirar su mente de esa manera. El anciano se acomodó en su silla y añadió. Hace años, yo también vivía como tú. Mi mente no paraba. Creía que la solución estaba en cambiar el mundo, cambiar a las personas, cambiar mi historia. Con el tiempo entendí que el verdadero cambio llega cuando aprendes a estar en el ahora. El momento presente es pequeño, pero poderoso. Si lo habitas de verdad, el pasado pierde su fuerza y el futuro deja de asustarte. El viento sopló un poco más fuerte, moviendo las hojas del árbol cercano. Marco miró alrededor, el color de las flores, el brillo del sol en el techo, el sonido de un pájaro a lo lejos. Cosas que siempre habían estado ahí, pero que su mente no le permitía ver. ¿Entonces la paz no es un lugar, ni una persona, ni una meta lejana?, preguntó con voz baja. No, respondió el anciano. La paz es una forma de estar. Y esa forma de estar se practica. Igual que caminaste con el vaso sin derramarlo, puedes caminar por tu día sosteniendo tu atención en lo que estás haciendo ahora. Cuando comas, come. Cuando trabajes, trabaja. Cuando hables con alguien, escúchalo de verdad. Cuando respires, siente tu respiración. Tu mente querrá irse al pasado o al futuro, pero tú puedes traerla de vuelta, una y otra vez. Marco guardó silencio. Sentía que algo profundo había tocado una puerta dentro de él. No será fácil al principio, advirtió el anciano. La costumbre de vivir perdido en la mente es fuerte. Te distraerás, te olvidarás, volverás a preocuparte. Pero cada vez que recuerdes este vaso, vuelve al presente. Esa será tu práctica. Marco bajó la mirada hacia sus manos. Por primera vez, no las veía temblorosas por la ansiedad, sino firmes, capaces de sostener un vaso lleno sin derramarlo. Y allí, en ese pequeño patio rodeado de plantas, comprendió que el viaje más importante no había sido el que hizo por las montañas, sino el que recién comenzaba dentro de su propia mente. Marco permaneció sentado frente al anciano, sintiendo como una nueva claridad comenzaba a sentarse dentro de él,
como si una ventana que llevaba años cerrada al fin se hubiera abierto. La brisa fresca que entraba por ella no solo tocaba su piel, sino también su mente. Era una sensación extraña, distinta, profundamente ligera. El anciano se levantó con calma, caminó hacia una pequeña banca en el jardín y señaló para que Marco lo siguiera. El joven se sentó a su lado. Los dos miraron el paisaje tranquilo del pueblo, los árboles moviéndose suavemente, los rayos del sol filtrándose entre las hojas, el sonido lejano del agua corriendo por un arroyo. Ahora escucha, dijo el anciano. No lo que digo, sino lo que sientes dentro de ti mientras lo digo. Marco respiró hondo. Su pecho, que tantas veces se sentía pesado, ahora parecía tener más aire. Durante años, continuó el anciano, has vivido atrapado entre recuerdos del pasado y miedos del futuro. Y eso te robó lo más precioso que tienes, este momento. El único donde la vida sucede de verdad. Marco cerró los ojos unos segundos. Recordó noches enteras acostado en la oscuridad, pensando en errores que ya no podía cambiar. Recordó mañanas en las que despertaba con miedo a un mañana que aún no existía. Recordó cómo su mente saltaba como un río descontrolado, llevándolo a lugares que no quería visitar. Yo pensaba que era así siempre, dijo Marco. Que todos vivían con esta tormenta en la cabeza. El anciano negó suavemente. La tormenta existe, sí, pero no todos caminan debajo de ella. Algunos aprenden a observarla desde lejos. Tú creías que eres tus pensamientos, cuando en realidad, solo eres el cielo donde pasan. Marco abrió los ojos. Esa frase lo tocó profundamente. Entonces, ¿cómo hago para recordar esto cuando mi mente empiece a gritar otra vez? El anciano tomó el pequeño vaso de agua que aún estaba sobre la mesa. Ahora, la superficie estaba tranquila, sin una sola onda. Cuando la mente grite, dijo, vuelve aquí, a tu respiración, a tus manos, a tus pasos, al sonido del viento, a lo que estás haciendo en este instante. Tu atención es el ancla que te trae de vuelta a la realidad. Cada vez que decides volver al presente, aunque sea por un segundo, la tormenta pierde fuerza. Marco miró sus propias manos, con las que había sostenido el vaso sin derramar agua. Nunca había pensado que algo tan sencillo pudiera enseñarle tanto. Pero, ¿y si fallo? ¿Y si me distraigo otra vez? Fallará muchas veces, respondió el anciano con serenidad. Porque la mente está entrenada para correr. Lleva años haciéndolo. Cada vez que vuelvas al presente, aunque sea después de perderte 1000 veces, estarás entrenando una nueva forma de vivir. No busques perfección. Busca constancia. Marco tragó saliva. Era tan simple, y tan difícil a la vez. Pero por primera vez no se sintió paralizado por el reto, sino motivado. ¿Y cuánto tardaré en sentir paz? Preguntó. La paz no es un destino, respondió el anciano. Es un camino. A veces la sentirás al despertar, otras al caminar, otras al respirar. Vendrá y se irá. Pero si sigues practicando, poco a poco verás que tu mente se volverá más ligera. La ansiedad no desaparecerá para siempre, pero ya no será tu dueño. Marco sintió un calor suave en el pecho. Era la sensación más cercana a la esperanza que había sentido en años. El anciano continuó. No confundas controlar la mente con rechazarla. Si luchas contra tus pensamientos, se harán más fuertes. Si los observas sin pelear, se disuelven. Es como sostener el vaso. Si lo aprietas demasiado, el agua salta. Si lo sostienes con calma, se mantiene quieta. Las palabras del anciano no eran solo una enseñanza, se sentían como un abrazo profundo, como si por fin alguien entendiera lo que llevaba tanto tiempo viviendo. Ahora dime, Marco, preguntó el anciano, ¿qué aprendiste hoy? Marco cerró los ojos para responder desde el corazón. Aprendí que mis pensamientos no son yo. Que puedo estar aquí, en el ahora, sin perderme. Que la paz estaba siempre dentro de mí, solo que la buscaba en el lugar equivocado. El anciano sonrió satisfecho. Eso es, hijo. No tienes que cambiar quién eres. Solo tienes que aprender a dejar de viajar al pasado y al futuro. La vida está aquí, esperando que regreses a ella. Marco sintió un nudo en la garganta. No era tristeza, era alivio. Era como si alguien hubiera quitado una piedra que llevaba años cargando sin darse cuenta. La tarde comenzó a caer. El cielo se pintó de tonos naranjas y rosados. Marco observó el atardecer, y por primera vez en mucho tiempo, su mente no estaba en otra parte. No estaba recordando ni temiendo. Estaba aquí. Gracias, susurró.
Gracias por todo. El anciano lo miró con afecto. No me agradezcas a mí, respondió. Agradécete a ti mismo. Tú hiciste el camino. Tú llevaste el vaso. Tú descubriste el silencio. Yo solo mostré la puerta. Tú entraste. Marco se quedó mirando el horizonte. Y allí, en medio del silencio, sintió algo nuevo, paz verdadera, suave, sencilla, presente. Marco se levantó lentamente de la banca, sintiendo que algo profundo había cambiado dentro de él. No era un cambio ruidoso ni dramático. Era un cambio silencioso, como cuando amanece y no te das cuenta del primer rayo de luz hasta que ya lo tienes encima. Su respiración se sentía más amplia, su mente más ligera. No porque ya no existieran pensamientos, sino porque ahora sabía cómo regresar cuando se perdía. Mientras caminaba hacia la salida del pueblo, el cielo comenzaba a teñirse de tonos dorados. Las montañas se pintaban de un color suave y los pájaros volvían a sus nidos. Cada detalle parecía más vivo, más presente, como si el mundo hubiera sido siempre así y él recién estuviera aprendiendo a mirarlo. Recordó las palabras del anciano: la paz no vive en el pasado ni en el futuro. Vive aquí, donde tus pies pisan ahora. Por primera vez, esa frase no era solo un consejo. Era una verdad que había sentido en su propio cuerpo. Al llegar al camino que lo llevaría de vuelta a casa, Marco se detuvo un momento. Miró el horizonte y entendió algo esencial. No importaba cuántas veces su mente quisiera correr otra vez. Él ya conocía el camino de regreso. Ya sabía cómo volver a la hora. Sonrió con calma, una sonrisa que no forzaba, una que nacía desde dentro. Y así comenzó a caminar, paso a paso, en silencio, sintiendo cada movimiento, cada latido. Con cada respiración, confirmaba que la paz no era un destino lejano, sino una práctica diaria. Un regreso constante a sí mismo. Mientras el sol se ocultaba, Marco ya no era el joven inquieto que llegó buscando respuestas desesperadas. Era alguien que había aprendido a escucharse, a sostener su mente con suavidad, a mirar el presente como un refugio. Y ahora, querido oyente, tal vez te preguntes, ¿y qué tiene que ver esta historia contigo? Tiene que ver con todo. Porque tú también llevas un vaso en tus manos, tu atención. Y según cómo la sostengas, tu mundo se calma o se agita. La vida siempre tendrá ruido, distracciones, recuerdos y miedos. Pero si aprendes a volver al presente, a esta respiración, a este segundo, encontrarás un silencio que siempre estuvo dentro de ti. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a dejar un like y a suscribirte. Cada semana comparto nuevas historias para ayudarte a encontrar paz, claridad y reflexión. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia.